Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Pues buenos días y buenas tardes a todos. Gracias por conectaros. Este es Daniel Gambús y esto es la rama Bhakti de Terrassa, España. Y este es el curso de Akasha y una teoría integral del todo. Hoy estamos, espera que lo mire porque estoy tan despistado, 7 de febrero del 2025 y hoy vamos a continuar estudiando las estancias. Estábamos en la estancia uno y en concreto querría ver hoy versos 3 a 5. Am, y siempre lo hacemos desde la visión teosófica con apuntes acerca de la ciencia moderna, correspondencias, paralelismos, etcétera. ¿eh? Y hoy también lo haremos con un tema que quedó pendiente porque cuando vimos la primero vamos a las formalidades, que esto como se transmite desde... Uy, socorro, corrió demasiado. Como se transmite desde España, pues una ley de protección de datos de España, sabed que esto se está grabando y que se va a colgar del canal YouTube de la rama Bhakti, con lo cual si no quisierais que vuestra imagen apareciera, pues simplemente en el menú de funciones, ahí donde está el icono del vídeo, lo clicáis y se desconectará vuestro vídeo, vuestra cámara. Vale. Estaba diciendo que vimos hace dos sesiones eh, los versos uno y 2 de la estancia uno y empezamos a incorporar nuevos conceptos, ¿no? Hablamos de la realidad absoluta. Hablamos del espacio y del tiempo, tal como lo entiende la teosofía. Hablamos de conciencia, hablamos de substancia cósmica, hablamos de la preexistencia antes de que se manifestaran todos estos distintos aspectos de la realidad absoluta. Y hoy incorporaremos nuevos aspectos. ¿eh? Nuevos principios, nuevos conceptos. Hoy hablaremos en los versos 3 a 5, hablaremos de la mente absoluta, hablaremos de Mahat, hablaremos de Agi y los vehículos y de la noción de vehículos y la importancia que esto tiene en la teosofía. Hablaremos también de cómo se entiende Nirvana en la teosofía, a diferencia del hinduismo y sobre todo del budismo. Hablaremos del concepto de Maya, y hablaremos también al final de una peculiaridad de la filosofía teosófica, que es el tratamiento que se da a la luz y oscuridad y las implicaciones que ello tiene. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Y entonces quedó todavía un tema, vale, estuvimos viendo el último día el capítulo 6, hicimos una incursión en lo que es relatividad, simultaneidad y realidad para ver el espacio y el tiempo condicionado cuando se manifiesta las peculiaridades que tiene según la teoría de la relatividad general de Einstein y los similitudes que tenía hasta cierto punto con el enfoque teosófico y esotérico. Vale. Eso ya se vio. Hay otro capítulo que es... hay dos capítulos científicos que de vez en cuando los iré citando. Hoy lo haré otra vez, antes de entrar cuando toquemos ciertos puntos. Hoy lo haré otra vez. Y os los iré mandando, creo que para la próxima, este fin de semana, y si no, la próxima entrega en la siguiente, os podré pasar ya el texto de los capítulos 6 y 7. ¿eh? El capítulo 9, como voy trabajando sobre la marcha, este tardará tiempo. Todos los que tenéis en verde ya os los he mandado. Lo único que como he ido añadiendo capítulos nuevos entre medio, quizá los números no son exactamente los mismos, pero el contenido sí. Vale. Pues una vez dicho esto,
Estuvimos viendo lo que es el espacio absoluto, abstracto, ¿no? Y eso es uno de los aspectos de la realidad absoluta, tal como la podemos concebir con nuestras mentes, ¿no? Hasta estirándolas ahí al máximo, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pero este espacio no es vacío, este espacio es un plenum, está lleno, ¿no? ¿Y de qué está lleno? Pues de... Es como lleno de esta sustancia precósmica, que sustancia precósmica es el proceso antes de la manifestación. Y en ese momento, todavía allí latente, hay todas las diferenciaciones, todos los opuestos, pero como si dijéramos, viven allí como neutralizados el uno con el otro. ¿Eh? Y es como una imposibilidad, es como una posibilidad, es lo que quiere decir latente, pero es una posibilidad además inmanente, porque como la estancia uno está describiendo el despertar del cosmos, pues es inminente, ¿no? Pero todavía no. Todavía estamos en la noche oscura, estamos en el pralaya, ¿no? Entonces, claro, este concepto de vacío y lleno, bueno, forma parte de los binomios estos contradictorios que digamos, forman el plenum de lo que es la realidad absoluta, ¿no? Entonces, mm, claro, pero allí se presenta una paradoja, ¿no? De que el vacío a la vez sea lleno, ¿no? Y eso, bien, filosóficamente, metafísicamente, cuesta mucho de concebir, pero resulta que la ciencia moderna es que lo que es espectacular es que está llegando a la misma conclusión. Y es un poco lo que vamos a repasar un momento, porque ya lo vimos a propósito de los bosones de Higgs. Y antes de entrar en los versos 3, 4 y 5 de la estancia uno, quería dedicar unos minutos a estos, no muchos, ni vamos a entrar en profundidad de este tema, pero, en fin, recordad que en la doctrina secreta, lo veremos en su día, si vamos avanzando en este análisis al pormenor, presenta 7 puntos de diferenciación, ¿no? En el cosmos invisible, ¿no? Y los llama layas, ¿eh? De dónde surgen la diferenciación, de dónde surgen los distintos planos de existencia y las diferenciaciones dentro de los planos de existencia. Pues la ciencia también ha encontrado lo que sería en el mundo físico el equivalente a estos layas, ¿no? O la correspondencia. Y estos puntos de diferenciación, que son los que hacen que la materia no sea igual, los átomos que constituyen la materia unos a otros, el universo visible, es lo que se llaman las fuerzas cósmicas, ¿no? Y bueno, pues una fuerza cósmica es, por ejemplo, ¿no? Es pues las ondas electromagnéticas, o sea, la luz. Esto es una de las fuerzas, ¿eh? Otra, por supuesto, es la gravitatoria, que atrae los cuerpos pequeños a los cuerpos grandes, ¿no? Por la gravitación, ¿no? Luego están unas fuerzas, una fuerza fuerte, que se llama fuerza nuclear fuerte, que hace una cosa muy inesperada, que es un núcleo, que son todo protones. Os podéis imaginar, cada protón, por ejemplo, serían las rojas, ¿no? Las bolitas rojas, cada protón tiene una carga positiva +1. Entonces, ¿cómo es que las podemos concentrar todas en una bola y que esto sea el núcleo de un átomo, ¿eh? Que alrededor tendríamos los átomos dando vueltas y tal y cual, una especie de sistema solar? Bueno, pues esto es la fuerza nuclear fuerte, ¿no? Y luego hay la fuerza débil, que consiste en que algunos átomos no son estables, son radiactivos, unos más, unos menos, y se descomponen. Igual se parte el núcleo en dos, apareciendo otros elementos químicos, igual salen algunos electrones despedidos con otras subpartículas y radiaciones, alfa, beta o gamma, dependiendo de la radiactividad, y eso se llama fuerza débil. Entonces, estas 4 fuerzas actúan sobre el componente unitario de la materia física, sobre los átomos, y hace que, pues, bueno, pues que sean distintos unos de otros, ¿eh? Vale. Entonces, bien, si tenemos, por ejemplo,
claro, del mundo macrocosmos podemos ir al mundo microcosmos, ¿no? Estamos formados por tejidos orgánicos, por ejemplo, y si miramos con microscopio los tejidos nuestros, orgánicos, de nuestro cuerpo, pues vemos que hay moléculas ADN, ¿no? Y que estas moléculas ADN están formadas por átomos y que en los átomos hay esos núcleos y esos electrones que vibran y dan vueltas alrededor del núcleo, ¿no? Y el electrón es algo así como 1836 veces más pequeñito que un núcleo medio, ¿no? Y luego, claro, en su día en los aceleradores de partículas, pues se dieron cuenta que los núcleos tampoco son unidades, ¿no? Que también, a su vez, están formados por neutrones y por estos protones, ¿no? Y que luego, cuando los aceleradores empezaron a hacer chocar protones contra protones, que no es fácil de hacer, pues se dieron cuenta que hay, empieza todo un mundo de subpartículas, ¿no? Y por ejemplo, las que forman los protones y los otros subpartículas atómicas que forman el núcleo, que se llaman neutrones, porque no tienen carga eléctrica, pues estaban formados de unas cosas más pequeñitas que se llamaban quarks, ¿no? Y habían quarks positivos, quarks negativos, y bueno, pues entonces poco a poco, cuando se fueron descubriendo todas estas subpartículas y otras, pues poco a poco los científicos fueron construyendo un modelo estándar de física de partículas, ¿no? Y bueno, están los quarks, que por un capricho la naturaleza, aparte de los de arriba y abajo, que son los que forman los protones y neutrones, son seis, pero además hay electrones y otras dos partículas que son electrones, como dijéramos, más pesados. Hay los neutrinos, que son unas partículas rarísimas, no me preguntéis, porque no sé explicarlo. Y luego están los bosones, que se caracterizan porque son los que generan estos campos cuánticos que generan la radiactividad y otras, otras particularidades energéticas de los átomos, desde el gluón, que es el que mantiene unidos protones en el núcleo, hasta el fotón, que es la partícula, digamos, de la luz, ¿no? Que no tiene masa, no tienen masa ninguno de ellos. Perdón, no tienen masa ninguno, ni el gluón ni el fotón, pero sí los bosones Z y W, que son relativos a la reactividad de la fuerza débil. Y luego, al final, el último se predijo matemáticamente y se descubrió el bosón de Higgs, que no tiene carga ni tiene spin, o sea, no gira sobre sí mismo, o dicho de otra manera, no se desvía en un campo magnético, pero sí que presenta una carga considerable. Y este partícula, el bosón de Higgs, es muy le llamaron la partícula de Dios, ¿no? Y es que, digamos, todo el universo está lleno de las partículas estas de Higgs. Entonces, ¿cómo las notamos? Bueno, pues las notamos cada vez que llevamos un peso, digamos, cuando levantamos el brazo para levantar una pelota, para lo que sea, notamos un esfuerzo. Y es que estamos moviéndonos contra la, este campo de Higgs, de partículas Higgs que está por todo el universo, incluida la Tierra, pero salimos al espacio, a los astronautas ahí flotando fuera de las naves espaciales, están también bajo el influjo de los bosones Higgs que cubren todo el universo. Es un plenum, ¿eh? Vamos a la idea del plenum, nos vamos acercando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos concebir? Bueno, esto, pues mirad, es todo el universo entre las estrellas, dentro de las estrellas, alrededor de las estrellas, planetas y todo. Hay estas partículas que, bueno, vibran, tienen distinta energía según que estén cerca o más lejos de fuentes térmicas, como puede ser una estrella solar, o lo que sea, ¿no? Entonces, tienen una en realidad son campos cuánticos, pero eso es más difícil de concebir. El término partícula es suficiente. Entonces, son de un tamaño y dejan una distancia entre ellos, es una manera de hablar, porque no es exactamente así, tal que los fotones pasan sin problemas. Si una partícula como el fotón, que es la luz, pasa sin problemas, quiere decir pues que esa partícula no tiene masa, porque no roza,
con el campo de Higgs, con los bosones de Higgs, con las bolitas estas blanquitas. Entonces, por esto, la luz viaja en el espacio sin perder velocidad a sus 300.000 kilómetros por segundo. Porque no es afectada por los campos de Higgs. Pero el resto de partículas sí que son afectadas. El electrón, cuando intenta atravesar el espacio, se roza como si dijéramos, es como si avanzara por una melaza y le cuesta, ¿no? Y entonces roza, pero no roza tanto como un quark que tiene más masa. O sea, cuanto más roce, quiere decir que tiene más masa. Dicho en otras palabras, los bosones de Higgs son los que dan masa a las partículas. No a todas, como hemos visto, porque no le da masa a los fotones, pero sí que le da a los electrones y sí que le da a los quarks, que son estas subpartículas que tres de ellas unidas hacen un protón y tres de ellas en otra combinación unidas hacen un neutrón. Y tienen masa 1836 veces más que el electrón. Quiere decir que roza 1836 o 40 veces más, no me acuerdo exactamente el número, veces que el electrón cuando atraviesa los campos estos de Higgs. Vale. Entonces, los campos... esto no... Vale. Entonces, ¿qué es el océano? Entonces, todo el universo se llama, es decir, es como un océano de Higgs que llena todo el espacio. Todas las partículas están bajo su influencia. Y es por ello que se dice que la ley de gravedad es universal. Fijaros, el vacío en la astrofísica no existe, es un plenum también, porque estas partículas subatómicas, los bosones de Higgs, cubren todo el universo. Y el océano de Higgs solamente ofrece resistencia a movimientos de aceleración o de desaceleración. Es una particularidad. Si no fuera por el océano de Higgs, todas las partículas citadas en el modelo estándar se comportarían como fotones, es decir, no tendrían masa. Pero como no es el caso, el resto de partículas, los muones, los electrones, los neutrinos, no lo sé, pero el resto y los quarks, todos tienen una masa porque al avanzar por el océano de Higgs, o sea, por el universo, que es un gran campo cuántico de Higgs, pues ofrece resistencia y ofrecer esa resistencia es lo que le da masa. Fijaros cómo nos vamos acercando poco a poco al mismo concepto que del plenum, de este espacio abstracto absoluto que que del cual surge la sustancia cósmica. Primero como sustancia precósmica, como latente, y luego latente lo que es la diferenciación por opuestos, y luego cuando se manifiesta el universo en el despertar del cosmos, pues entonces aparece la materia en el espacio, como si dijéramos. Y fijaros, el campo de Higgs, como digo, cubre todo el universo. ¿Vale? Entonces, sí, no. ¿Y qué pasa aquí? Ahora, está muy sensible esto. El mundo cuántico, descrito, visto desde fuera del universo, desde una distancia, si tuviera sentido que nos pusiéramos fuera del universo, es uniforme y ordenado. Pero cuando lo miramos por dentro, a estos niveles de partículas subatómicas, aunque las galaxias y constelaciones aparezcan como formando grumos desordenados por aquí y por allá, una vez lo observas con los ojos de telescopio de un observatorio. Pero visto desde dentro de la materia, el mundo de las partículas elementales vibra y se mueve frenéticamente, con lo que ya no es uniforme, ni mucho menos ordenado. En definitiva, el mundo cuántico nos acerca al mito del caos original también. Entonces, esto es una historia del universo en los primeros segundos y hasta hoy. Aquí al principio, para que me quepa, lo he puesto en escala logarítmica. Esto menos 35 quiere decir, por ejemplo, que es el segundo 10 menos 35, de 10 menos 12, ¿no? Bueno, y ahora lo explico con un poquito de detalle porque es que realmente, de alguna manera, recuerda mucho la cosmogénesis y vale la pena hacer esta comparativa. Por cálculos astrofísicos se sabe que antes de la fracción de segundo, esta de aquí, 10 menos 12, después del Big Bang, ¿eh? la temperatura del universo incipiente era más caliente del Sol. O sea, el universo estaba más caliente del Sol hasta llegar al segundo 10 elevado a menos 12. 10 elevado a menos 12 quiere decir 0, 12 ceros y un 1. O sea, imaginaros.
¿De qué de qué fracción de segundo estamos hablando? Bueno, por ejemplo, los cálculos que yo sepa han podido llegar hasta el segundo 10 elevado a menos 35, o sea, 0,35 ceros y un uno. Era la friolera de 10 elevado a 28 grados, digamos, Kelvin, su manera de medir, digamos, pero a estas escalas es lo mismo que hablar de grados Celsius, los nuestros. Vale, entonces, bueno, o sea, la temperatura esta, por ejemplo, de 10 elevado a 28 grados Kelvin, es una temperatura que es 10 billones de veces más caliente que el núcleo del Sol. O sea, imaginaros, ¿no? Qué animalada. Entonces, a esa fabulosa temperatura, el campo de Higgs le pasaría lo mismo que al agua a temperaturas por encima de la temperatura de ebullición del agua, que son 100 grados, ¿no? Pues que se evaporaría, se volatilizaría, ¿no? Entonces, el océano de Higgs está evaporado. Sin océano de Higgs, ¿qué sucede? No había resistencia al paso de las partículas elementales, con lo que éstas no presentarían masa ni inercia. ¿eh? La conclusión es que en esos instantes infinitesimales tras el Big Bang, todas las partículas elementales estaban indiferenciadas, todas tenían masa cero, hasta este punto, hasta que se alcanzó más o menos la temperatura del Sol, que son 10 elevado a 15 grados. Entonces, de aquí hasta aquí, en este brevísimo instante tras el hipotético Big Bang, se llama la gran unificación. Porque todas esas partículas que hemos visto, de electrones, de quarks, de bosones, W, Z, todo estaba indiferenciado. Era como un plasma, como una sopa, sí, indiferenciada. ¿Sí? Bueno, los entonces los centros de diferenciación Laya estaban indiferenciados, no habían actuado. Las fuerzas cósmicas, estas de gravedad, que requieren masa, efectos electromagnéticos para que la luz circule, no. O sea, era un acto oscuro en este sentido también, el universo hasta ese momento, ¿no? Entonces, en, en ese, ¿cómo lo diría? Sí. En ese estado primordial, las partículas elementales eran indistinguibles, ¿no? ¿Eh? Era el periodo de la formación del universo, de la gran unificación. Y al no poder distinguirse el fotón del quark, ni del electrón, ni del gluón, ni de los bosones, etcétera, las fuerzas fuertes que mantenían unidos los núcleos, las fuerzas débiles de fisión de los núcleos radiactivos y las fuerzas electromagnéticas son todas una y la misma fuerza y la gravedad no podía existir todavía porque no había masa, porque los bosones de Higgs estaban evaporados y no podían ejercer la resistencia para crear masa en el resto de partículas. Y ello fue así hasta este momento de esta fracción de segundo de 10 elevado a menos 12 segundos, después del Big Bang, cuando la temperatura ya empezaba a ser del orden del núcleo del Sol, que son 10 elevado a 15 grados. A esa friolera de temperatura se empieza a condensar el bosón de Higgs. En el equivalente, haciendo el símil del agua, sería ya vapor de agua. En el equivalente a vapor de agua, en la fase. Y eso permite que se forme un océano de Higgs de vapor. ¿Qué facilita eso en ese momento? Bueno, pues eso facilita que ya los bosones W y Z aparezcan, ya tienen masa, porque ya rozan a esas temperaturas, a pesar de lo excitados que están a esas temperaturas, ya rozan, ya interactúan con los campos energéticos cuánticos de Higgs, con los bosones WZ, y se crean las fuerzas débiles. Empiezan a aparecer radiaciones, oleadas de radiaciones que hasta entonces no existían. Entonces sigue avanzando la creación del universo y llegamos al primer segundo. El segundo uno del universo, la temperatura del espacio ya había descendido a 10 elevado a 10 grados Kelvin, o sea, 10 elevado a 10 grados.
Y eso ya, claro, comparamos con 10 elevado a la 15, pues son 5, son 100.000 veces más frío que el núcleo del Sol, ¿no? Pero todavía una animalada de temperatura, ¿no? En todo caso, los campos cuánticos de Higgs o el océano de Higgs, como lo queráis llamar, sufre una segunda transición y cambia de fase y se condensa, el equivalente a pasar de vapor de agua a agua líquida. ¿Eh? Y eso ya hace que las siguientes partículas, subpartículas, las de los quarks y gluones, que forman los núcleos de los átomos, pues empiezan a coger masa, o sea, empiezan a poder interactuar con los bosones de Higgs. Entonces aparecen las fuerzas fuertes que mantienen unidos los núcleos. ¿Eh? Bueno, entonces aparecen protones, ¿no? Entonces la cosa ya se va animando, ¿no? Como si dijéramos, el universo, ¿no? Porque a medida que prosigue la expansión del universo, los bosones se hielan. Y claro, ¿cómo es que se hielan? ¿Cómo es que se enfría el universo? Porque ¿de quién coge la energía el universo para expandirse? De sí mismo, ¿no? Entonces, claro, si coge su energía interna para empujarse para afuera, pues se está enfriando. Es el principio de la nevera, es el mismo principio. ¿Eh? Del serpentín de la nevera y de la bomba de la nevera. Bueno, a medida que prosigue esta expansión del universo, los bosones se hielan y empiezan las interacciones entre partículas elementales, formándose elementos más pesados, del hidrógeno, los isótopos de hidrógeno, el deuterio, el gas noble helio, el litio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya llegamos alrededor de los 300 millones de años, ¿no? Entonces, en ese momento, la temperatura interestelar, claro, no al lado todavía no hay estrellas, ¿no? Como dijéramos, pero en ese momento la temperatura ya se ha enfriado algo así como 10 grados Kelvin, que son como menos 260 grados centígrados, o sea, muy cerca del cero absoluto, que son los 0 grados Kelvin, claro. Bueno, el océano de Higgs estará helado, ¿no? Y se formarán las primeras. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Pues que se forman las primeras galaxias, ¿no? Entonces, hacia los 300 millones de años, después del Big Bang, se forman las primeras galaxias, ¿no? Y etcétera, hasta hoy. 13.700 millones de años después del Big Bang, ¿no? Nos hemos encarnado en un planeta que se formó hace unos 4.770 millones de años, en el cual la vida apareció hace unos 3.770 millones de años y sobre el cual el primer homínido australopiteco encarnó hace unos 3,2 millones de años, según los antropólogos. Ya sabéis que no es como lo presenta Elena Blavatsky en la antropogénesis, que son 18 millones de años. ¿Eh? Bueno, esto es un poco la historia del universo, ¿no? Y fijaros que el universo no hay vacío. En el universo físico hay un plenum, que son los bosones de Higgs, que son todos estos campos cuánticos que crean gravedad a todo el resto de partículas. Y con esto nos acerca mucho al concepto que desarrollamos en su día en el verso 1, de la estancia 1, acerca del espacio y de la sustancia que surge del espacio, ¿no? El plenum que surge del vacuum, ¿no? Muy bien, pues ¿hay alguna cosa que alguien quiera comentar antes de entrar en materia nueva de teosofía? ¿Eh? Pues, mira, creo que hay una mano, José. Sí, José, sí, sí, sí. ¿puedes abrir tu micro? Sí, perdón, perdón, perdón. Según has ido explicando todas estas cosas, eh, en un momento determinado lo que hice fue transferirme a la época de Blavatsky. No era posible de que ella explicara el concepto, no las palabras y las definiciones estas. Esos conceptos, ¿cómo podrían aceptarle a Blavatsky muchas veces esas explicaciones? Cuando no había las definiciones que hay hoy en día, ¿no? Allá que tenían que aceptar
lo que ella decía prácticamente, porque era difícil entender desde el punto de vista físico y lógico. Bueno, Muchas de yo creo que se habría sentido corroborada, ¿no? De alguna forma, porque durante mucho tiempo primero se pensó que había un éter, porque se decía, es imposible que la luz se mueva por el espacio vacío, porque nos llega del Sol a la Tierra, tiene que haber un éter. Luego se demostró alrededor de cuando murió. No, ella era consciente porque lo mencionó estos experimentos. Se demostraron físicos que no existía este éter. Y entonces, bueno, pero ella insistió en que el vacuum es plenum, ¿no? Y se quedó y criticaba a que no, esto de que no hubiera éter y tal y cual, ¿no? Y luego la astrofísica moderna, por ahí en los años 70, patapam, y otra vez, no hay vacío. Y además explica perfectamente cómo es que la luz avanza por el vacío, porque no es vacío, porque hay estos campos cuánticos, esto es, los no es bosones de vacío. Higgs. O sea, bueno, no sé, es como yo lo entendería, la reacción de Elena Blavatsky. No, Porque no, ella estaba al día, de la ciencia de su sí, tiempo. yo, pero estoy pensando en los que estaban alrededor, los que oían todas estas explicaciones. Era muy difícil podérselo imaginar. Pues sí, pues sí, ella tuvo unas intuiciones para mí geniales, o sea, de maestro, de visionarios, visionaria. Mm, mm, ¿Cuánto nos ayudó? mm. Gracias. Ah, Gracias por toda esta vosotros. información que nos resumes con estos grafiquitos y estas cosas para entenderlo mejor. Bueno, a nivel intuitivo, porque, buf, esto es complicadísimo, ¿no? Sí, Sí. sí. ¿Alguien quiere citar algo más? Bueno, entramos en materia teosófica. Pues venga, entramos en materia teosófica. A ver, sí, creo que es este. Vuelvo a compartir. Aquí. Bien. Muy bien. Pues, vale. Estuvimos viendo el... Vamos a ver primero los... ah, hace 2 sesiones vimos la estancia uno, que es la descripción del universo en su estado previo a su manifestación. El Eterno Padre, espacio, ya dijimos que padre en realidad era female parent, o sea, madre, de hecho, pero bueno, es una traducción que no está bien hecha para mí. Tendría ya poner directamente madre aquí y dejarse de poner padre. Envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, había dormitado, y era muy importante la palabra dormitar, porque era, o sea, que no desaparecía el Manvantara anterior, ¿eh? Había dormitado una vez más por 7 eternidades. Bueno, decía 7 eternidades, si hay 7 ciclos en el Manvantara, tiene que haber 7 ciclos en el Pralaya también, ¿no? Es el mundo en este sentido es simétrico, ¿no? Así al menos lo presenta esta primera verso. Luego estuvimos hablando del tiempo, que también había un tiempo absoluto, un tiempo, siempre utilizando esta plantilla trinitaria para comprender estos conceptos metafísicos. El tiempo absoluto, que era la duración. En ese momento el tiempo no existía, pero era una posibilidad, con lo cual en esa preexistencia había este tiempo infinito, atemporal, que siempre se mueve, viene del infinito, va al infinito, como lapso de tiempo que se va discurriendo sin ninguna condicionalidad, ¿no? Y luego cuando se manifiesta, entonces es el tiempo condicional, y en la clase anterior estuvimos hablando largo y tendido del concepto del tiempo condicionado, ¿no? Según la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría general. Hoy veremos, a ver si llegamos a los 3 versos. El primero nos va a introducir al concepto de la mente. La mente universal no existía, pues no había agi para contenerla.
Hablaremos de las jerarquías y hablaremos de los vehículos y la función de los vehículos, de las jerarquías como vehículos de la mente universal. Las 7 sendas de la felicidad no existían. Las grandes causas de la desdicha no existían, porque no había nadie que las produjese y fuese aprehendido por ellas. O sea, estamos en la noche. Cita una serie de cosas que no existen todavía. Y finalmente, si llegamos, solo tinieblas llenaban el todo sin límites, pues Padre, Madre e Hijo, o Espíritu, materia, y el Hijo es el universo, eran una vez más uno. Y el Hijo, el universo, no había aún despertado, el Manvantara, por la nueva rueda, cíclico, y su peregrinación en ella. Vale, vamos a ver esto con detalle. ¿Dónde van? 3, 4, aquí. Vale, nos ponemos. Modo presentación. Muy bien. Y si me dejáis un momento, 248. A ver. A ver. Ajá. Muy bien. Aquí. Vale. Tercer verso. La mente universal no existía, pues no había agi, seres celestiales, para contenerla. Entonces, este verso, por primera vez, digamos, introduce nuevos principios, ¿no? Primero se ha introducido el concepto de espacio, luego hablamos de tiempo y luego el de conciencia. Ahora se introduce nuevos conceptos. Vamos a verlos paso por paso. Entonces, usando el mismo patrón anterior, el de la plantilla trinitaria, ¿no? Decir, y lo veis allí en el triangulito ese, hay una mente universal absoluta. Hay una mente universal como una posibilidad en ese interreino de la preexistencia, ¿no? Es una posibilidad. Y luego hay una mente universal manifestada. Pero esto es bien entendido, que la mente universal absoluta no está manifestada, no es relativa. Entonces, en el estado de premanifestación, la mente universal es solamente una posibilidad latente. Estamos aquí. Vale. Entonces, lo que este verso nos dice es que solamente cuando estos seres celestiales, los agi, se manifiesten, la mente absoluta se puede manifestar en la forma de mente universal. ¿Mm? De alguna manera, ¿no? Se podría decir que Elena Blavatsky se está refiriendo. Bueno, lo dejamos aquí. Vamos a ver el comentario este que aparece aquí, porque esto nos aclarirá ahora lo que iba a decir. Dice, un número, un número es el origen de algo, digamos, es la causa de algo que es el fenómeno o el efecto. Eso es el nómeno y el fenómeno, o la causa y el efecto, para no perdernos con las palabras. Entonces, un noumeno puede llegar a ser fenómeno en cualquier plano de existencia. Como sabéis, se forman 7 planos una vez se manifiestan. Solo con manifestarse en aquel plano por medio de una base o vehículo apropiado. Atención, nuevo concepto. Una base o un vehículo apropiado. Si no, no hay manifestación en ese plano concreto. Entonces da un ejemplo. Por ejemplo, en el sueño profundo es cuando no hay sueños, o no nos acordamos, la ideación o el proceso, o sea, se refiere al proceso del pensamiento, cesa en el plano físico. Entonces, la mente no existe.
porque el órgano, el plano físico, el cerebro, a través del cual el ego, o sea, el alma, se manifiesta en el plano físico, ha cesado de funcionar temporalmente. No hay, si el cerebro físico no funciona, la mente no tiene donde apoyarse para que manifieste sueños. Y no nos acordamos de lo que hemos soñado. Entonces, Elena Blavatsky se refiere a la intrínseca dualidad que se manifiesta con la aparición del universo. Entonces, se manifiesta una mente universal solamente si hay un vehículo con la materia apropiada para que esa mente universal pueda expresarse. Tiene que haber vehículo para que con la materia apropiada del plano en el que se manifiesta la mente universal. Si no, en ese plano, si no hay un vehículo, no puede manifestarse la mente universal. ¿Eh? Cuando decimos dualidad a este nivel de creación del universo, pues estamos hablando de espíritu-materia, de sujeto-objeto, o la alegoría del padre-madre, etc., ¿no? Entonces, hace falta el par de opuestos para que la mente universal pueda expresarse. ¿eh? Entonces, interactúan siendo uno el vehículo del otro. La mente universal puede expresarse si el par de opuestos está allí. Espíritu, materia, sujeto, objeto. Día, noche, vamos a lo concreto, ¿no? Entonces pone el ejemplo del sueño, ¿no? Dice, por ejemplo, en el sueño profundo, o sea, cuando no hay sueño, que nos acordemos, la ideación, refiriéndose al proceso de pensamiento, cesa en el plano físico, cesa en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, se refiere al estado físico de sueño profundo en el cual no se produce lo que se llama el fenómeno de REM, Rapid Eye Movements, ¿no? Rápido movimiento de los ojos, eso que tenemos los párpados cerrados normalmente, pero los ojos por dentro se están moviendo porque hay actividad en el cerebro de sueño, ¿no? Es un estado en el cual no hay manifestación física alguna, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese estado de sueño profundo no hay mente, ¿no? Puesto que el cuerpo físico no está actuando como vehículo de la mente, ¿no? Por supuesto, la persona durmiente todavía tiene una mente, ¿no? Solamente que en esos momentos de sueño profundo no se manifiesta. Entonces, cuando el cerebro empieza a funcionar, la mente aparece y se manifiesta con sueños y entonces tenemos el fenómeno del REM, de los movimientos rápidos de ojo, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces dice aquí, y la mente, vamos a poner esto para que veáis lo que voy comentando. Entonces dice, y la mente no existe, ¿no? Estoy aquí, la mente no existe, porque el órgano a través del cual el ego, o sea, el alma, se manifiesta en el plano físico, ha cesado de funcionar temporalmente, ¿no? Entonces, a ver, aquí Elena Blavatsky introduce el nuevo principio que se ha comentado anteriormente. Hay ciertas cosas que son eternas, que siempre han estado allí y siempre están allí y siempre estarán allí, inalterables, inmutables, eternas, pero que solamente pueden manifestarse cuando los vehículos apropiados están a disposición y activados. La palabra sánscrita para vehículos es upadi. Podéis quedar con ella, upadi, o vehículos. Son estos principios necesarios, ¿no?, para la manifestación de la jerarquía de estados de conciencia. Seguidamente, el tercer verso nos habla por primera vez de los agi, ¿no? Que son, como he dicho antes, seres celestiales, ¿no? ¿Quiénes son estos seres celestiales? Continúa la explicación de Elena Blavatsky y los introduce por primera vez. Esto es muy específico de la teosofía. Los agi, comenta. A ver, los comentarios estos, repito, si vais a la doctrina secreta son mucho más largos y hay muchas más cosas. Yo lo que he hecho es extraer los párrafos que explican el núcleo del verso que se está comentando, porque, bueno,
digamos que Elena Blavatsky tenía una mente muy particular y explicaba muchas más cosas y se repetía y citaba otra, que si la cábala, que si no sé qué, que no sé cuántos. He intentado extraer los textos que exclusivamente, que explican el núcleo, lo más esencial de lo que se intenta comunicar con este verso que veis aquí arriba. La mente universal no existía, pues no había Hegel para contener. Vale. Entonces, este es el segundo párrafo que extraigo de toda la explicación que encontraréis allí. Los agi, Diancho Hans, son las huestes colectivas de seres espirituales, los cuales son el vehículo, ahora viene, vehículo, para la manifestación del pensamiento y de la voluntad divina universal. Son las fuerzas inteligentes que dan y establecen en la naturaleza las leyes de la naturaleza, al paso que ellos mismos obran conforme a leyes que les han sido impuestas de modo análogo por poderes todavía más elevados. Mas no son personificaciones. Bueno, nos los podemos imaginar como en forma humanoide y tal, si queréis, pero no son personificaciones de los poderes de la naturaleza, como erróneamente se ha creído. Vale. Muy interesante, creo yo, este párrafo, muy ilustrador, porque agi es un término frecuentemente utilizado en la doctrina secreta para referirse a estos seres celestiales, o ángeles o devas, en diferentes tradiciones que reciben este nombre. La teosofía también tiene su nombre particular, que son los Dianchohans. Hay muchas graduaciones, ¿no?, de Dianchohans, ¿no? En concreto, los Aji aquí se refieren a las inteligencias superiores en esta jerarquía de seres celestiales. Claro, estamos a la inminencia del despertar del universo, ¿no? Vale. Los Aji, pues, son estos seres celestiales que aparecen al principio de la manifestación del universo. Y a través de estos seres celestiales superiores, pues la mente universal, esta mente que hemos visto aquí, esta mente universal, el Mahat, se puede manifestar. Y antes no se podía manifestar y no se podrá manifestar hasta que los Aji, o sea, estas fuerzas inteligentes, se despierten. La idea que aquí se propone acerca de Dios, para mí que es una palabra que me chirría un poco, la podemos utilizar y se utiliza en teosofía. Mucha gente habla la utiliza para referirse a la realidad absoluta, pero la idea que se propone acerca de Dios es muy distinta a la que estamos acostumbrados y quizá es la que podamos tener en mente cuando decimos la palabra Dios, porque es como lo hemos aprendido, ¿no? Normalmente concebimos a Dios como una entidad inteligente. E incluso la podemos imaginar con atributos parecidos a los nuestros, pero en superlativos. Si yo soy bueno, Dios será buenísimo, etcétera. Si yo soy altruista, yo soy amor, será amor en superlativo, ¿no? Hay mucho más, ¿no? Bueno, vale, claro, lo podemos hacer, ¿no? Pero Elena Blavatsky, por el contrario, dice que la inteligencia, con mayúscula, esa fuerza de inteligencia, es un principio impersonal del universo. Y precisamente porque es impersonal, es eterno, es imparcial, es inmutable. Entonces, este principio abstracto, impersonal, se manifiesta a través de diferentes seres, así cuando estamos, o fuerzas inteligentes. Porque también cuando decimos seres, automáticamente nos viene a la mente la forma de Zeus, una forma de Zeus o de Apolo, o yo qué sé qué, nos trae la imaginación. No, fuerzas inteligentes. Así, cuando estamos hablando de la mente universal, o sea, de Mahat, no estamos hablando de un Dios que está separado de la naturaleza. La mente universal es el principio, ¿no? Es el principio de inteligencia que permea todo, como lo hablábamos antes de los bosones de Higgs, que curiosamente se llaman los bosones de Dios, ¿eh? Yo supongo que les debía estar alguien familiarizado con esta visión, ¿no?, de que Dios no está separado de la naturaleza, ¿eh? Pues eso, la mente universal es el principio de inteligencia que permea todo.
cada forma que se manifieste en el universo expresa la mente universal de una forma u otra, de una forma o de otra. Nos podemos preguntar, pues, cuál es la calidad, ¿no?, de esta manifestación con que esta mente universal que permea todo el tejido del universo puede expresarse. Bueno, claro, ello dependerá de los vehículos a través de los cuales se manifestará, ¿no? Yo qué sé, si hoy en día disponemos de emisores de ondas lumínicas y de radio, pero para captar correctamente esas ondas necesitamos un aparato de radiofonía, un receptor, una buena instalación, ¿no? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, Mahat, o la mente universal, está presente, por ejemplo, en un mineral. También está allí, porque forma parte de la naturaleza, ¿no? El mineral. Entonces, ¿cómo está presente? Muy sencillo, a través de las leyes de física y de química que crean el mineral a partir de sus átomos constituyentes y lo mantiene unido en moléculas ordenadas en el espacio, ¿no? Es lógico. Pero claro, el mineral solamente puede expresar las leyes físicas y químicas que sus átomos pueden expresar y no otras, porque esos átomos tienen unas limitaciones, ¿no? Entonces, pero aparte de esas leyes físicas y químicas que aplican a los átomos para formar los minerales, en el universo hay muchas otras leyes, ¿no? Muchas otras leyes de la mente universal, que la materia grosera, ¿no?, de la cual está hecho el mineral, no pueden expresar, más que quizá de forma potencial o latente, pero no es lo propio, de esa materia, ¿no? Entonces, en la mente humana, esta misma mente universal se puede expresar con sentimientos, con pensamientos concretos o elevados, incluso con intuiciones, pero estas manifestaciones de la mente universal quedan muy lejos de las capacidades de esa piedra que se presenta al mineral, ¿no? Bueno, este ejemplo quizás ilustre que el grado de expresión de la mente universal es la calidad de la materia de la cual está hecho el vehículo. ¿eh? Entonces, claro, consecuentemente, la mente universal siempre está allí, durante todo el Manvantara, durante todo el periodo de actividad que inminentemente se va a empezar a desarrollar. Y estará siempre allí como un principio abstracto, siempre será abstracto, será metafísico, no será físico. Pero y solamente cuando estos seres celestiales, o sea, los Agi, se manifiesten, Mahat puede comenzar a manifestarse a través de ello, a través de ellos, de los Dhyan Chohans y de todas las jerarquías que hay debajo de los 7 Dhyan Chohans primordiales, como dijéramos, los primeros de la manifestación. Entonces, es la calidad de la inteligencia de estos Agi que provoca el inicio de la manifestación de Mahat, y no antes. Esto es lo que nos está diciendo este verso. Así, la inteligencia de estos Agi no es más que la inteligencia de la mente universal a través de los Agi. Así, repito, la inteligencia de estos Agi no es más que la inteligencia de la mente universal expresada a través de estos Agi. Y todo ello sucede al inicio de la manifestación del universo. Pero, atención, siempre hay que recordar una cosa, que la estancia 1 está describiendo el estadio en el cual no hay manifestación de mente universal todavía, precisamente porque todavía no hay agi. Atención, no estamos todavía, pero nos estamos adelantando un poco en la película los acontecimientos, lo que pasará, ¿no? Muy bien, pues continuamos con las explicaciones de... A ver, ¿sí? Me ha saltado dos, que es lo que no quería. Es que cuando... A ver, le voy a quitar esto, como diría... Un momentín. Ahora podré cambiar bien. Ahora, vale. Es que cuando está esto del láser no coge bien para hacer cambios. Vale, aquí. Vale, entonces, prosigamos. Vale, seguimos ahora comentando del tercer verso lo que es la mente universal.
Vamos a profundizar un poco más en la mente universal. Vale. Sigue el comentario que Elena Blavatsky nos da de este verso. Y durante la larga noche de reposo, llamada pralaya, cuando todas las existencias están disueltas, la mente universal queda como una posibilidad permanente de acción mental, como una posibilidad permanente de acción mental, o como el absoluto pensamiento abstracto, del cual la mente es relativa manifestación concreta. Un poco es esta secuencia de aquí, la vamos a explicar, un poco de detalle. De la misma manera que teníamos un tiempo abstracto absoluto, que es duración, estuvimos viendo hace 2 sesiones, y tenemos un movimiento abstracto absoluto, y tenemos un espacio abstracto absoluto, podemos añadir ahora en la lista de absolutos un pensamiento abstracto absoluto. Y esto constituye el principio de la mente. ¿De acuerdo? Entonces, cada objeto que exista en el universo tiene que tener un aspecto de lo absoluto. Lo he comentado hace un momento con los minerales, ¿no? Aunque recordemos que decir que el absoluto tiene aspectos es solamente un concepto, puesto que el absoluto es la fuente de todo, ¿no? Así, si hay una mente es porque era una posibilidad en el absoluto. Entonces, cualquier principio cósmico que podamos concebir tiene que tener que ser un aspecto de una posibilidad latente que se encuentra en el absoluto. ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces, si no me seguís, levanta la mano, y lo aclaramos. Los agi son esos seres colectivos que manifiestan la mente absoluta en forma de mente universal. La mente absoluta en forma de mente universal, que es lo que veis aquí en el diagrama este de aquí. A veces todas estas explicaciones, lo que queda son el diagrama, ¿no? Por esto lo pongo, ¿no? Los agis son los seres colectivos pues, que manifiestan la mente absoluta en forma de mente universal, o mahat. Bueno, esto se ilustra aquí. Entonces, la secuencia anterior se corresponde con la secuencia ya familiar de espíritu, alma, cuerpo, respectivamente, ¿no? También podríamos decir otras secuencias que os sonarán, ¿no? Como, por ejemplo, conciencia, el vehículo de la conciencia y su expresión manifestada. Y es que lo de abajo es un reflejo o aspecto de lo de arriba y se origina a partir de lo de arriba. Claro, la ciencia solo se concentra en lo de abajo, en lo manifestado. Y Elena Blavatsky constantemente nos recuerda lo de arriba, a partir del cual de esas formas latentes, de esos opuestos latentes, de esos modelos, surgen la manifestación física concreta, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidar una vez más que en esta estancia solamente hay la mente absoluta. Ají y Mahat son potencialidades latentes. ¿Ok? Vale. Esto es el final de lo que tenía para el tercer verso y ahora vendría el cuarto verso. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa o tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto del tercer verso. Caray, todo ha quedado claro. ¡Wow! Muy bien. Bueno, vale, vale. ¿Estáis ahí, no? ¿Todavía? Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Continuamos pues al siguiente verso o alguien se lo ha repensado? No hay manos. Bueno, están mancos hoy, todos. Cuarto verso. Seguimos en la noche del cosmos, en la noche. Dice, las 7 sendas de la felicidad, moksha o nirvana, se refiere a eso cuando dice felicidad, no existían. Las grandes causas de la desdicha, o sea, desdicha quiere decir nidana y maya, la ilusión,
no existían, porque no había nadie que las produjese y fuese aprendido por ellas. Muy bien. Bueno, primero de todo, recordar que moksha es el estado de liberación en el hinduismo y nirvana es el término utilizado en el budismo. Este estado de liberación se refiere a la anulación de la manifestación de la conciencia condicionada, de ese tiempo condicionado, de ese espacio condicionado, de esas emociones condicionadas, y de esos pensamientos condicionados. Y que es lo habitual en nosotros, ¿no? En nuestra manera de percibir las cosas y reaccionar ante ellas, ¿no? Y ello, este estado de moksha o nirvana, consiste en un estado de gozoso éxtasis, ¿no? Aquí se habla de felicidad, etcétera, ¿no? De éxtasis, sí, tal cual. Bueno, para mí el término este occidental de gozoso éxtasis, de gozo, éxtasis y tal, no me gusta, porque lo encuentro engañoso, ¿no? Puesto que de alguna forma gozo y éxtasis se relaciona con un estado de placer superior, ¿no? Es aquel que busca la meditación para estar en un estado de estar bien, de placer, alejado del mundanal ruido y de las desdichas de la vida y tal, ¿no? Entonces, moksha y nirvana no. Son unos estados, es un concepto que va más allá de la dualidad placer-dolor. Y lo vamos a analizar en bastante profundidad, en gran profundidad, porque esto tampoco es un tratado de budismo ahora, pero sí que es importante hacer hincapié en ello. Vale. Para ello he escogido dos párrafos cortitos. El primero es el que veis aquí. Existen 7 senderos o vías hacia la felicidad de la no existencia, que es este estado de felicidad en la no existencia, que es absoluto ser, absoluta existencia y absoluta conciencia. No existían, porque el universo hasta entonces se hallaba vacío, existiendo solo en el pensamiento divino, es como latentes, como potencialidad, ¿no? Vale, bueno, venga, vamos a ir por pasos Se hallaba vacío de cosas, de cosas, ¿no? pero estaba pleno. Exacto, pleno, exacto, porque si hablas de vacío tienes que poner el opuesto y porque es Eso todos los es. opuestos. Ujú. Están ahí en el pensamiento divino. Bueno, primero, en el budismo, nirvana se explica como un estado de disolución de la existencia, de disolución del ser, ¿no? O sea, la disolución del yo. Entonces, en este texto que acabo de leer, Elena Blavatsky nos está diciendo, de alguna forma, que esta interpretación de nirvana es solamente un aspecto de lo que es nirvana. Es cierto que hay disolución del yo separado, o sea, del ego inferior, en el nirvana, pero ello no conduce a un estado de la nada, ¿eh? Como no es ese vacío total y absoluto. Cuando el yo separado es disuelto, se descubre algo nuevo, inconcebible, que ella describe con esta palabra éxtasis de la no existencia, que ya os he dicho que a mí no me acaba de gustar, pero bueno, nos entendemos. Para describir este dichoso, entre comillas, estado, utiliza otro término que para mí se ajusta más, pero es impersonal y no gusta tanto porque no da esa sensación de bienestar, ¿no? Que es el término de no conciencia consciente. No conciencia consciente. Otra vez tenemos los dos opuestos enfrentados, confrontados, más que enfrentados, confrontados el uno al otro en el mismo término. No, no conciencia consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay conciencia, al menos tal como la conocemos. Sin embargo, hay algo en ese estado que no podemos concebir, ni menos describir, si lo pudiéramos experimentar. Y ello constituye una diferencia de enfoque entre la teosofía y el budismo con respecto a Nirvana. Lo digo para que lo tengáis presente, porque los que podáis venir
de estar en contacto con grupos budistas o en libros que os caigan, podéis ver esta sutileza, esa sutileza que tiene la teosofía que no la recoge el budismo con la palabra nirvana, ¿no? Elena Blavatsky comenta aquí que hay 7 senderos hacia el nirvana o éxtasis gozoso, como dice ella, con las salvedades antes indicadas, que es un estado que está más allá del placer, ¿no? Entonces, estos 7 senderos, bueno, es la experiencia del ser absoluto, de la existencia absoluta y de la conciencia absoluta. A ver, según el budismo, sería el óctuple sendero, que son 8. Si dice 7, seguramente se referirá a los 7 estados de moksha, más bien de la tradición india, ¿no? De hindú, ¿no? Y bueno, no me voy a extender en ello, los he buscado en internet, pero bueno, es anhelar la verdad, investigación correcta, concentración en la unidad. El cuarto sería alcanzar la pureza de pensamientos, o sea, de la personalidad, pulirla. Entonces, el quinto sería la victoria última, o sea, contra la personalidad, como si dijéramos. El sexto sería la verdad más allá de Maya y el séptimo ya sería el estado de moksha, liberación o separación de la ilusión, ¿no? Se refiere, entiendo yo, a esta tradición hindú, ¿no? Al decir que son 7 pasos. Pero el caso es que los senderos eran meramente una posibilidad antes de la creación del universo, este sendero, es más accesorio. Ello quiere decir también que entonces no había ni placer, ni sufrimiento, ni éxtasis, ni desasosiego, ni inquietudes, etc. Estos pares de opuestos corresponden al ámbito de la existencia de los seres evolutivos, y no era el caso en ese momento, antes de la creación del universo, de la manifestación. Entonces, conciencia, sustancia, etc., son principios del universo, pero alcanzar el nirvana al alcanzar el nirvana, ¿no? Todos estos principios del universo se disuelven. Sin embargo, en este estado dichoso, digámosle, permanece una conciencia, que no es conciencia, la no conciencia consciente. No es conciencia tal como la conocemos. No es una materia, es una materia que no es materia tal como la conocemos. Una sustancia que no es sustancia tal como la conocemos. Y ello es así porque en Nirvana la conciencia y la materia no han podido ser destruidos. O la dicha y el sufrimiento no han podido ser destruidos, al menos tal como se entiende en teosofía. Deben permanecer de alguna forma. Deben permanecer de alguna forma. Lo que sucede con estos principios cósmicos es que vuelven a caer en un estado latente, vuelven a su raíz. ¿Ok? No desaparece nada, simplemente vuelven a su estado latente. Por esto, ahora extrapolando un poco en el mundo relativo, cuando sentimos que llegamos a un estado de conciencia más elevado que estábamos hace un tiempo, mirando a nuestra trayectoria atrás, lo que tenemos que tener es vigilancia, porque la manera de caer otra vez en una involución será más sutil. Y no tenemos que caer en esta complacencia, en este estado de placer. Ya hemos llegado. Estos son actitudes derivadas, ¿no? de este pensamiento profundo metafísico. Bueno, también nos podríamos preguntar, bueno, pero esto de estado latente, ¿en qué consiste este estado latente, ¿no? Bueno, lo que la estancia no dice al respecto es que es un estado en el cual no hay desdicha, pero tampoco hay felicidad. Así que no hay tampoco ni placer ni dolor, porque todos estos pares de opuestos pertenecen a la dualidad de la conciencia. Y en este estado es un estado de perfección, o sea, no se manifiestan. Y este estado de perfección está más allá de todos estos pares de opuestos. Entonces, el practicante que quiera y pueda
creo que como practicantes todos queremos, otra cosa es que podamos, ¿no?, alcanzar este estado de éxtasis, pues se expone a su vez a un estado de sufrimiento, ¿eh? Es un estado de profunda meditación, que podemos tener vislumbres de este estado más allá de los pares de opuestos, ¿no? O sea, en meditación profunda cualquier sensación, aunque fuera de dicha, es un obstáculo para tener una experiencia, o al menos un vislumbre de lo absoluto. Tenemos que rehuir el encontrarnos, el buscar el bienestar, ¿eh? Bien, podremos obtenerlo, pero frecuentemente será más un obstáculo que una ayuda, ¿eh? Em, el estado propiamente dicho de meditación profunda, cuando no tenemos vislumbres de esta experiencia de perfección nirvánica, es que ni es placentero ni hay dolor. Es un estado más allá de estas sensaciones, ¿eh? Esto es muy, muy importante, la enseñanza que se está dando aquí. En esta estancia primera, el universo está en un estado más profundo de lo que llamamos placer y sufrimiento. El afortunado que tenga un vislumbre de este estado, pues comprenderá la superficialidad de lo que llamamos placer y sufrimiento. Y esto tiene traducción en el día a día, porque buscaremos relaciones verdaderas con las personas con quien interactuamos. No buscaremos el estar bien con esa persona ni generarle sufrimiento, por supuesto, ¿eh? Pero buscaremos relaciones honestas, verdaderas, éticas, de ética recta, ¿no? Esto es lo que esta estancia trata de decir, ¿no? El universo está todavía en un estado de perfección. Todavía no se ha manifestado. Estamos en el pralaya, pero en el momento ese de la premanifestación, de la preexistencia. La disolución del nirvana no es algo negativo, porque todo está volviendo a su naturaleza verdadera. No lo tenemos que ver como, joder, ya, nirvana, qué mal rollo, ¿no? No hay nada divertido aquí, todo es plano, ¿no? No. Eh, este estado es lo que buscamos al meditar. Nos trasladamos de un estado de conciencia manifestada a un estado de seidad en sí misma, ¿eh? Estamos buscando este estado de seidad en sí misma. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, continúa diciendo, esto era solamente para esta frase de aquí, ¿eh? Continúa diciendo que los 12 nidanas son causas del ser. Cada una de ellas es el efecto de la causa que le ha precedido y a su vez causa de lo que le suceda. Vale. En budismo, otra vez tira del budismo, aquí en sus explicaciones, Elena Blavatsky, los nidanas es la concatenación de causas y efectos que son el ciclo del renacimiento, ¿eh? Bueno, el primero es la ignorancia, luego unas formaciones volitivas, luego, bueno, se generan nombres, formas, o sea, el discernimiento de la mente, etcétera, y al final, pues el contacto, los sentimientos, los deseos, los aferramientos. Entonces, todo esto es el origen de la existencia. Entonces viene el nacimiento y finalmente el 12º nidana es el envejecimiento y la muerte, ¿eh? Y venga, otra vez empezar el ciclo, porque hay todavía deseo de renacer, deseos de obtener cosas, de alcanzar cosas, etcétera. Y quedamos atrapados en esa rueda, ¿no? Bueno, esto se llama en budismo el origen dependiente y es una de las enseñanzas clave del Buda Gautama, ¿eh? O sea, en breve, pues el ciclo empieza con la ignorancia, continúa con el miedo a la muerte y el renacimiento. Va. Entonces, ¿qué comentario nos hace Elena Blavatsky respecto a esto? Bueno, a ver. eh, las causas de la desdicha, de la miseria y de la desgracia, que es en definitiva los 12 nadanas, narrados de una manera más filosófica, ¿no?, tampoco existían en el pralaya o en la noche del universo, ¿eh? Una de estas cosas que no existía era nidana,
esta concatenación de desgracias, ¿no? En definitiva, que la acabamos de ver. Y la otra es Maya. Y Maya es muy importante. Vamos a ver Maya. Esto está en la siguiente. Sí, aquí. Vale. Entonces dice ella, Maya o ilusión es un elemento que entra en todos los seres finitos, dado que todas las cosas que existen poseen tan solo una realidad relativa y no absoluta. Estamos en el mundo de la manifestación, todo es relativo, no es absoluto, cuando se manifieste el Manvantara. Puesto que la apariencia, que el nómeno, o sea, la causa primera, oculto, asume para cualquier observador depende de su poder de cognición. Fijaros, la apariencia que el nómeno, la causa, oculto, asume para cualquier observador depende de su poder de cognición, de su capacidad de percibirla. La causa, la esencia de ese fenómeno que estamos percibiendo con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está diciendo Elena Blavatsky es que hay una causa, hay una naturaleza verdadera de todo lo que hay en el universo, desde la flor, desde el ordenador que tengo aquí delante, desde todo lo que podamos percibir. Esa es la realidad de cada objeto, esa esencia. Tal como esa realidad nos aparezca, no depende de la realidad de la cosa percibida, depende exclusivamente de nuestro poder de cognición, de lo limpia que tenemos nuestra mente para percibir qué hay detrás de la apariencia del objeto que nos presenta nuestros sentidos. Por ejemplo, y vamos a hacer un ejemplo así más sutil, ¿no? De alguna forma, si pudiéramos percibir más allá del espectro visible de la luz, si pudiéramos percibir las microondas, podríamos percibir desde la distancia si un cuerpo está frío o caliente, pero no tenemos ese sentido. Y no sabremos si el cuerpo está caliente o frío hasta que nos acerquemos y pongamos la mano suficientemente cerca sin quemarnos si es que está caliente y notaremos la radiación de aire caliente alrededor de esa piedra o lo que sea. O sea, casi por contacto, ¿no? Bueno, igualmente, tal como percibimos el universo depende inequívocamente de nuestros sentidos. Si nuestros sentidos fueran diferentes, bueno, pues la apariencia del universo sería otra, ¿no? Bueno, entonces, esto que acabo de exponer justifica pues la afirmación de que la realidad siempre está escondida. La realidad siempre está escondida. Cuando percibimos, o sea, lo primero que tenemos que hacer cuando percibimos algo antes de reaccionar es, ¿lo he percibido bien esto? ¿Es así? ¿Eh? Cuando percibimos con nuestros sentidos, hay otras perspectivas para verlo, se puede ver desde otra visión, desde otro enfoque, ¿no? Oye, escuchar a los otros y aprendes otro enfoque sobre la manera que tú habías entendido ese hecho, ¿no? Y claro que sucede, es así. Cuando percibimos con nuestros sentidos físicos o psíquicos, percibimos el universo a través del filtro que nuestros sentidos nos proporcionan. Y ello constituye la ilusión que nuestros sentidos nos presentan. Ello es el concepto de Maya o ilusión. Nos relacionamos con objetos no tal como los objetos son, sino tal como se nos aparecen según nuestros sentidos. Y si no somos conscientes de ello, esas verdades relativas que nuestro cerebro nos proporciona, nos las tomamos como absolutas. Entonces, esta es la manera que podemos relacionarnos con la realidad. Esta es nuestra constitución y limitación, y lo tenemos que tener presente. Y es importante ello porque, en realidad, antropológicamente, ya se ha estudiado y se ha comprobado que el cerebro está interesado no en conocer per se, está interesado en nuestra sobrevivencia. Y con este fin ha sido diseñado para sobrevivir como especie. Con lo cual ha desarrollado un lenguaje simbólico muy eficaz para presentarnos la realidad desde su interés básico, que es sobrevivir, nuestra sobrevivencia. También es por ello que intenta
anticipar los acontecimientos para que no nos podamos adelantar a situaciones peligrosas. O sea, en definitiva, el cerebro no está interesado en mostrarnos la realidad. El cerebro no, está diseñado para la sobrevivencia. Y bueno, podemos ver unos cuantos ejemplos que he puesto aquí. Ups. Ajá. Bueno, creo que era el de atrás. Sí, aquí. Mira, estos dos ejemplos tontos. A ver, por ejemplo, mirad la foto esta de estos dos, este hombre y esta mujer. ¿eh? Y decirme, nos podemos preguntar, ¿quién lleva los tacones? ¿Alguien se lanza a decirlo? Aparente el hombre. Aparentemente el hombre, efectivamente, aparentemente el hombre. Pero claro, ya os lo imagináis que esto tiene truco, ¿no? Y este es el cuerpo de los tacones. Aquí está la camisa azul de los tacones y se corresponde a esta cabeza, ¿no? O sea, es ella quien lleva los tacones. Y está abrazando al chico, que está encantado de que le abrace, y el chico está sentado. O sea, es la chica quien lleva los tacones, ¿no? Pero fijaros la jugarreta que nos puede hacer los ojos. Y como esto, todo, ¿no? Porque mirad la espiral de Fraser, por ejemplo. ¿Verdad que parece una espiral? Bueno, pues si reseguís cada uno de estos círculos, os daréis cuenta que son círculos y que que no se cierran en espiral, pero hace el efecto óptico de espiral. Y yo una vez estuve en una exposición en la que habían todo este tipo de trucos de ópticos, en que era que mirabas al centro de una configuración parecida a esta y parecía que entrabas en un túnel, ¿no? Y entonces decía, claro, pero el túnel era negro, sin luz, ¿no? Entonces decían que al hacer el experimento, los que mirábamos hacia el centro, automáticamente dilatábamos las pupilas de los ojos. Y era un dibujo como este que veis aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿por qué dilatan los ojos, las pupilas? Para que entre más luz. Automáticamente, como un reflejo, nos adaptamos a la oscuridad de esa luz inminente entrando en el túnel. Y era toda una ficción. ¿Y por qué? Pues porque en la oscuridad, oye, puede estar lleno de monstruos, puede haber un tren que te venga para encima, un coche, yo qué sé. Tú abres las pupilas y estate atento a la jugada. Es lo primero que piensa el cerebro. Sobrevivencia, anticiparse a peligros. ¿eh? Esto es muy importante porque el cerebro nos puede llevar a engaño, sobre todo porque simplemente es que de per se no es adecuado para este tipo de pensamiento metafísico y abstracto, ¿no? Está diseñado para otra cosa, para sobrevivir, ¿no? Entonces, el funcionamiento del cerebro no es distinto que el del ordenador, ¿no? El lenguaje interior del ordenador se llama DOS, DOS. Y está constituido de combinaciones de sistema binario con los dígitos 1 y 0. Entonces, no son más que microcircuitos electrónicos de on-off. O está on o está off. Está cargado eléctricamente o no tiene carga eléctrica. Y entonces, cada combinación ilumina o deja a oscuras un punto de la pantalla, ¿no? Y estas combinaciones no tienen nada que ver con la realidad, pero las formas que construyen en la pantalla nos dan una reproducción ilusoria de la realidad o del mensaje que se quiere transmitir, como lo que estáis viendo aquí con mi voz, por ejemplo, o con lo que estáis viendo de imagen, ¿no? Bueno, el cerebro está diseñado para nuestra sobrevivencia física. Ello está bien y y les hemos de estar agradecidos. Con todas las travesuras que hemos hecho de niños, quizás si no tenemos y de mayores, quizá también, imprudencias, pues si no tuviéramos esta capacidad no estaríamos aquí ahora, ¿no? Pero ese diseño para la sobrevivencia de la especie humana nos causa problemas espirituales, señores. Es así. El instinto de sobrevivencia nos puede hacer percibir los unos a los otros en conflicto, en competencia. Veo en situaciones de competencia a mis semejantes como peligro.
y reacciono con una hostilidad, con una agresividad, lo que sea en el tráfico, sea andando por la calle, sea entrando en el metro, sea en la clase para ver quién destaca más, sea compitiendo para el favor de una chica entre varios, lo que sea. Situaciones las más vulgares y corrientes que se os ocurra. Es un engorro para el progreso espiritual. Pero si en lugar de percibirnos los unos a los otros según nuestro cerebro físico, nos pudiéramos percibir desde el plano espiritual, el conflicto se disiparía. Claro, y en ello estamos, ¿no? Y por esto estamos en la teosofía, ¿no? Bueno, y esto es lo que llamamos Maya o ilusión, la reproducción de la realidad a partir de los poderes de cognición de nuestros sentidos. Y tenemos que trabajarlos porque si no, no saldremos de las redes de Maya. ¿Ok? Bueno, no veremos el verso quinto por la hora que es, pero sí que acabaremos este verso cuarto. ¿Eh? Me lo temía. Bueno, Maya, más sobre Maya. Nada es permanente más que la existencia una, absoluta y oculta, que contiene en sí misma los nómenos de todas las realidades, las esencias de todas las realidades. O sea, solamente la causa oculta de todo lo que percibimos es permanente. Todo el resto cambia, no es permanente. Y continúa el comentario, lo tenéis aquí. Las existencias pertenecientes a cada plano del ser, hasta los más elevados Dian Hans, son relativamente de la naturaleza de las sombras proyectadas por una linterna mágica sobre un lienzo blanco. Bueno, no había todavía, o era muy incipiente, el cine en esa época y utilizaba un poco estas linternas mágicas, lienzo blanco, que se hacía la ilusión de formas, etcétera, que creo que los chinos eran muy buenos en estas cosas, ¿no? Hoy diríamos que las existencias pertenecientes a cada plano del ser son como películas proyectadas en las pantallas de los cines, ¿no? La apariencia de los sucesos de la película no es más que un juego de luces, en definitiva, ¿no? Y lo único verdadero en toda esa ilusión es la pantalla que hay detrás de las imágenes. Entonces, toda esta ilusión de movimientos, de escenas, de dramas, de emociones, de palabras, porque tú me dijiste, porque yo te dije, y disparos, y el thriller, y tal, quién era el asesino, todo ello es no permanente. Cuando se acaba la película, al final, solamente ¿qué es lo que queda? Pues la pantalla blanca y como mucho algunos restos de palomitas en el suelo. Ya está. Se acabó el drama del universo, tal como lo vivía, ¿no? Entonces, todo el universo, tal como lo percibimos, es un drama con un propósito concreto. Este drama, que nos vemos inmersos o empujados a él, tiene un propósito concreto, ¿no? No vamos a explorar esto ahora, pero a grandes rasgos podríamos decir que el propósito de toda esta ficción es desarrollar un cierto grado de conciencia, ¿eh? Pero ello, señores, sucede dramáticamente y la intensidad dramática dependerá de cómo trabajemos esta conciencia espiritual, más allá de nuestro cerebro físico. La película de la vida es un drama. Lo único permanente es el gran contenedor dentro del cual la película de la ficción se desarrolla, o sea, la pantalla blanca. Y para acabar aquí, sin embargo, todas las cosas son relativamente reales, puesto que el conocedor es también una reflexión y por lo tanto las cosas conocidas son tan reales para él como él mismo. Las cosas conocidas son tan reales para él como él mismo. Esto es muy importante, porque la teosofía, ¿cómo lo diría?, discrepa en este punto del enfoque no dualista. Bueno, en el pensamiento no dual se afirma también que lo único permanente es la realidad absoluta. Hasta ahí todos de acuerdo. Tal como lo predica la teosofía también, por supuesto. Entonces, la realidad absoluta es inmutable y todo lo demás cambia. Sin embargo, el no dualismo niega la realidad a lo manifestado. Atención, incluyendo nuestra comprensión de lo absoluto. Le añade esta coletilla. A ver, tú
Yo soy no dualista. ¿Tú qué opinas de cuál es tu concepto que entiendes por realidad absoluta? Pues yo entiendo que es inmutable, esto también es ilusión. Esto es lo que un no dualista te diría. Todo lo percibido, incluido no es la película que nos montemos de la realidad absoluta, también es ilusión. Es una posición radical. ¿Eh? Entonces, la no dualidad considera que estamos tan apegados a estas ilusiones que quiere causar un impacto a la conciencia para que ésta reaccione desapegándose de la ilusión, incluso de la ilusión de la realidad absoluta. Es por ello que su afirmación, la afirmación del no dualista con respecto a la realidad relativa que percibimos es contundente, ¿no? Al negar incluso la existencia última. Pero no lo hace desde una visión ateísta, sino simplemente es que concibas lo que concibas, también irás perdido. Bueno, oye, ello está bien, ¿no? Puesto que es un enfoque espiritual que puede ser útil, ¿no? Yo tampoco me opongo a ello, solamente quiero destacar esta particularidad con respecto a la teosofía, porque en la filosofía esotérica de la teosofía considera el mismo principio no dual, pero el enfoque considera como relativamente real todo lo que percibimos en un plano de existencia. Considera relativamente real todo lo que percibimos en un plano de existencia. Este enfoque no se opone a la no dualidad. El de la teosofía, no se opone a la no dualidad, excepto que en dicho plano de existencia lo percibido es relativamente real. Y lo de relativamente real tiene su intrínculis. Y el intrínculis es que solamente podremos percibir lo ilusorio de estas percepciones de un plano concreto si somos capaces de elevar la conciencia a un plano superior. ¿No? Solamente si somos capaces de mirar hacia abajo desde un plano superior, podremos ver la irrealidad de lo que percibíamos con el estado de conciencia de ese plano inferior. O sea, consecuentemente, si no somos capaces de elevar nuestra conciencia y permanecemos en el mismo plano, por más que nos pongamos el cartelito, no, yo soy un no dualista, todo lo que percibamos lo percibiremos como real en dicho plano. Y así continuará hasta que no seamos capaces de elevar nuestra conciencia a un plano superior. ¿Eh? Bueno, un ejemplo que puede ilustrar lo anterior puede ser un juego de sobremesa, ¿no? Digamos, yo qué sé, el ajedrez, las damas, el parchís, lo que se os ocurra, ¿no? Podemos o bien aceptar las reglas del juego y jugar para desenmascarar que todo es una ficción, o podemos de entrada rechazar el juego sin participar en él, justificando que el juego y sus reglas son una fabricación que no tiene nada que ver con la realidad. No, el ajedrez es una pérdida de tiempo, es una ilusión, en realidad las cosas no funcionan así, no es una pérdida de tiempo. El esotérico teósofo participará en el juego y desenmascarará con las reglas del juego y dentro del juego que eso es una ficción. ¿Eh? Los místicos tienden a ser proclives a declinar cualquier tipo de participación con la ilusión. Los ocultistas aceptan que también quieren conocer la realidad última, pero aceptan participar en el ficticio juego de la vida para ayudar, pero no porque sí, mira, nos vamos a divertir en la vida y nos lo vamos a pasar bien. No. Esto es para ayudar a la humanidad a darse cuenta que dicho juego y sus reglas son una mera ilusión. Con lo cual, hay una responsabilidad profunda para quien se considere en la marcha, en el camino del ocultismo. ¿Eh? Pero bueno, ambas posturas son buenos caminos y es bueno tener presente ambos enfoques. ¿Eh? Y lo voy a dejar aquí porque ya son las 7:35. Todavía hay un poquito más de comentario de la cuarto verso, pero el viernes que viene, que creo que volvemos a tener charla, acabaremos el cuarto verso y continuaremos con el quinto y sexto. Muchas gracias por vuestra atención y abrimos micrófonos para lo que queráis comentar o preguntar, lo que sea. Sí. A ver, dejo. Share.
¿Dejas de compartir? Sí, estoy aquí. Stop share. Ahora. Ahora. Muy bien. Con pensamientos profundos hoy, ¿eh? Yo con unas frases muy sencillas, pero que tienen mucha, mucha tela detrás. Y con los comentarios que pone Elena Blavatsky todavía más. A mí me parece que la clave está en la palabra relativa, que permite reconciliar la paradoja entre lo que es y no es. Esa Bien, palabra, pero y la dice el párrafo que has leído, es relativo, tiene una realidad relativa que no se puede negar, pero que al mismo tiempo se dice cuidado porque esto no es real, es transitorio. Tuvo un principio, tiene una duración más o menos larga como todos los objetos y tendrá un fin. Como forma que está expresando esa vida divina o conciencia divina y como forma tendrá fin, pero como vida no tendrá fin porque es todo. ¿Hay alguien que quiera hacer comentarios? Podéis levantar la mano y abrir el micro. Enrique. Sí, mi pregunta va orientado a la indagación del ser. En los Vedas le llaman Atma Vichara. ¿Qué significa esto, no? A través, digamos, de un principio de negación podemos conocer la realidad, ¿no? O sea, de negación de que no es eterno, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el cuerpo, encima del cuerpo mental, está el cuerpo sutil, que está compuesto, digamos, por koshas. Está compuesto, creo, por Manomaya Kosha, cuerpo de la mente, Vijñana Maya Kosha, cuerpo búdico, ¿no? Entonces, aplicando hay otro esquema que se llama neti neti. O sea, no, esto no es eterno, ¿no? O no es la realidad, ¿no? Sí. Y el ser pasa, digamos, al siguiente nivel, ¿no? Que es el cuerpo causal, ¿no? Entonces, de igual manera, a través de un principio de discernimiento, usando el neti neti, también darse cuenta que ese cuerpo causal no es eterno, porque fíjense que es Maya Kosha, o sea, Ananda Maya Kosha es un cuerpo de la bienaventuranza, pero ilusorio, ¿no? Entonces, después de eso, digamos, a través de un método de autorreconocimiento, darse cuenta que el Atma no es ilusorio, ¿no? Porque no tiene ese Maya, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero decir que en el principio védico no es por una afirmación que se puede reconocer la verdad, sino es por un principio, digamos, de no realidad, ¿no? No es real. No sé si ese es el método que usa la teosofía para llegar al ser, ¿no? También lo explica la teosofía. Sí. Esto Sí. no, esto no, esto no, esto Sí. no. Sí. Lo iba a decir yo, pero bueno, ya lo dices tú. Perdona. No, dilo, es que sí. No, ya estaba. Sí, no, de hecho la teosofía no somos budistas, pero tiene mucho de budismo, ¿eh? Quizás como pensamiento es cercano. Hay estas sutilezas que, por ejemplo, en cuanto al nirvana, como he dicho antes, ¿no? Esta diferente idea del nirvana. También hay un budismo no dualista y un budismo dualista, ¿eh? Entonces la teosofía está más cerca del budismo dualista, ¿no? Ujú. Y en el no dualismo, desde luego, entra entonces el neti, 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 ¿no? El no, 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 ¿no?
Por eso también se hablan de la voz del silencio, se habla de la senda del bodhisattva, ¿no? En un momento dado, cuando llegas a un nivel de estado de conciencia nirvánico, digamos, un nivel de estado de conciencia nirvánico, uno de ellos, se abren dos caminos, ¿no? Uno de ellos, digamos que tienes unas merecidas vacaciones, si quieres, ¿no? Y te vas y no vuelves. Oye, y con todo tu derecho, ¿no? Pero el que promociona la voz del silencio es el del bodhisattva, ¿no? Entonces, o sea, por esto digo, he dicho antes que los ocultistas aceptamos, ¿no? O aceptan y quieren conocer la realidad última, pero aceptan participar en el ficticio juego de la vida, ¿no? Para ayudar a la humanidad, ¿no? A darse cuenta que es un juego ficticio, ¿no? Entonces es una corresponsabilidad, ¿no? De ahí es que es tan importante en la teosofía la palabra fraternidad. Y no se reduce ni a los amiguetes, ni a la familia, ni tan siquiera al grupo teosófico, ¿no? Al que pertenezamos, es a toda la humanidad. Ujú. Bueno, pues parece que estamos todos meditando, espero, o dormidos, con haciendo rápidos movimientos de ojos, REM, no sé. Pero oye, estáis muy silenciosos. Bueno, está bien, el silencio también está muy bien. Sí, Eso quiere decir que atalando. Pero, por favor, quedaros con los conceptos. Hasta os propongo que, como un trabajo, porque ahora con estas tres estancias, como veis, está muy elaborado, los conceptos básicos, la realidad absoluta, el espacio, el tiempo, la conciencia, la sustancia cósmica, la sustancia precósmica, la mente absoluta, Mahat, Agi, como vehículos, Nirvana, Nidana, Maya, y nos ha quedado en el tintero lo de luz y oscuridad, que lo veremos el próximo día. Pues todos estos, anotadlo y sacad dos o tres frases así para que quede, ¿no? Porque es muy, muy importante. Son los conceptos básicos. Si entendéis esto, os podéis enfrentar a cualquier de los textos obstrusos de Elena Blavatsky y se puede alcanzar un nivel de comprensión muy, muy aceptable. muy bien. Por cierto, tienes que darme el título para el próximo viernes, que ya Ah, tengo pues que mandar el programa. ya, pues Ya, mira, ya te lo mañana digo. por la mañana, a primera hora ya lo tengo que enviar. Ah, vaya. Bueno, pues ¿qué estábamos hablando de eso 4, ¿no? 4, 5, 6. Estancia 1 versos 4, 5, 6 y bueno, porque como veis hay mucha tela, ¿no? O sea, no vamos a ir rápido, ¿eh? Y hay 9 versos en la primera estancia, o sea que Así que ponemos el 4, el quinto y el sexto. sí, sí, sí. El cuarto no lo hemos acabado, lo repasaremos, al menos los conceptos básicos, lo acabaremos. Y el quinto hablaremos de luz y oscuridad, que es un tema muy importante, ¿no? Y el sexto, que ahora no lo tengo presente, pero seguro que da de sí también. Ujú. Vale, Ujú. Ya está. gracias. Muy bien, pues gracias a todos. Que tengáis un buen día, los que estáis de mañana todavía y resto del día, los que estáis en Europa. Y nada, chao.